La inflamación puede ser frecuente todavía, o sea, la inflamación sí, pero dice que está presente en una cosa muy lugar. Y bueno, la función fisiológica o patológica también no es necesariamente es patológica y la apoptosis es física. Entonces, un daño persistente o excesivo va a llevar a una lesión de tipo irreversible. La agresión a membranas lisosomáticas, las membranas lisosomales. Recuerden que los lisosomas contienen una gran cantidad de enzimas. Liberan las enzimas del citoplasma, las citolasas ácidas se activan porque disminuye el pH. ¿Se acuerdan cuando disminuye el pH? Claro, cuando la citolactosa se acumula por el metabolismo y degrada los componentes citoplasmáticos nucleares y antibióticos. ¿Cuáles son esas características? Bueno, antes de eso dice, hay que hablar de la morfología de la necrosis. Bueno, la tumefacción celular es un cambio morfológico. La tumefacción y la esteatosis son cambios morfológicos reversibles que ocurren rápidamente en minutos. En minutos estamos viendo la alteración que en minutos viviendo pero en cambio la muerte celular, los cambios que se producen tras la muerte celular para poder reconocer están muertas tardan mucho en establecerse, aproximadamente 10. Bueno, primero te dice, si yo quiero ver las características, especialmente las microscópicas, ocurren entre las 4 a 12. O sea, este tipo tiene que transcurrir después que muerto la célula para yo poder ver las características. En promedio, entonces, si no transcurre el tiempo suficiente, yo no voy a poder ver esas características. Es decir, un individuo, por ejemplo, se muere de un paro cardíaco o de un infarto cardíaco y se muere a los 15 minutos, o a la media hora, tú le haces la necropsia, vas a ver algún tipo de necrosis. De repente verás el trombo, pero características de necrosis. Dice, eso necesariamente ocurre en estas horas, aproximadamente 8 horas. Dice, aunque sabemos que existe una lesión irreversible entre 20 minutos, bueno, y eso sabe que hay muerte celular, pero para que para poder observar, tiene que transcurrir este. Bien, ¿cómo puedo yo reconocer que estoy viendo una necrosis? ¿Cuál es esa apariencia morfológica de esta necrosis? Bueno, también nos dicen que esta apariencia morfológica es el resultado de la desnaturalización. Y también que este resultado morfológico puede ser por digestión enzimática celular. Y hay diferencia. Cuando es desnaturalización de las proteínas, es una de las formas de necrosis que se dan en la mayoría de los órganos. Vamos a ver que podemos encontrar características citoplasmáticas. Creo que además sus funciones se utilizan más las características nucleares que son mucho más fáciles de poder reconocer. Comenzamos primero por la quinosis. La quinosis nuclear es el ADN se condensa a una masa sólida y vascular. El núcleo se condensa, o sea, se contrae y forma una estructura oscura, densa, radiante. No ves absolutamente nada, no ves membrana, no ves cromatina, ni nada, es algo puro y contraído. Eso es lo que ahora, esa es la hipnosis nuclear. La cardiorexis es la fragmentación de los núcleos. La cardiorexis, inclusive, si tú tienes un núcleo que tiene solamente una especie de muestra, como si el ratón hubiera tenido su diente, eso ya es característica de la cardiorexis. Si la membrana no está intacta, eso también ya es. Y la cardiolisis es la desintegración. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ver células. ¿Y eso qué cosa es? Característica de necrosis que se denomina cardiolisis.
Bueno, entonces, ¿y cuál es esa característica citoplasmática de la necrosis? En este caso, por el hay una eosinofilia incrementada. O sea, quiere decir que el citoplasma se va a ver mucho más rosado, intensamente rosado, pero homogéneo, un solo color. No hay más. Si la célula tenía una característica citoplasmática, la pierde porque el rosado se vuelve totalmente homogéneo. Y esto yo siempre lo utilizo para poder reconocer la necrosis que puede suceder en las fibras musculares estriadas. Y las fibras musculares, inclusive, sufren esta necrosis por determinación de la proteína, la fibra pierde qué cosa, las estriaciones transversales y todo se vuelve un rosado. Pero esto con respecto a la desnaturalización de proteínas. Cuando hay una digestión enzimática celular, los lisosomas son los que van a degradar las estructuras celulares. O sea, va a haber una fosfólisis. ¿Y cuál es esa característica? Citoplasma evaporado. Al final se está cubierto las fibras de mielina que son precipitados por los fosfolipidos. Fibras de mielina. Eso lo que dice es que hay una necrosis solamente por digestión enzimática de los lisosomas. Entonces, esto es un esquema y una microfotografía para poder reconocer estas características tanto nucleares como celulares. Miren, esto es la célula normal y miren lo que sucede con el núcleo. Miren, este núcleo es contraído. O también, ¿qué puede suceder? Que el núcleo se comience a apagar. La membrana se rompe y se pierde los restos del citoplasmático y también las células. Y esta es una microfotografía. Miren ustedes que hay algunos núcleos que están muy oscuros como este, que viene a ser un ejemplo de qué cosa, un ejemplo de hipnosis nuclear. El citoplasma está mucho más rosado, es la característica citoplasmática. Miren, esto se trata de oscuros, muy rosado, apenas un núcleo se puede ver mientras el núcleo no se ve. Si no veo núcleos, entonces quiere decir que la característica del necrosis es la carga. Varios núcleos representados por la necrosis que viene a ser la carga. Por lo que nos presenta el libro de Steven Silver, donde ves una célula normal, es lo grande que te pone el dibujito, un esquema, te pone la microfotografía y acá las explicaciones. Miren el núcleo, el tamaño y la dimensión del núcleo y miren lo que sucede cuando se necrosis se contrae. Y lo mismo la microfotografía que muestra que el núcleo está contraído. O también que eso se puede fragmentar el núcleo, que esta microfotografía nuclear es siempre una conservar su color. El azul o el morado, porque tiene afinidad con el. Y lo mismo vamos a ver en las células con núcleos fragmentados o también la televisión, que es una célula que no tiene vida. Y lo mismo en la microfotografía vas a ver que más núcleos y se trata de reconocer por esta característica que estamos viendo una necrosis. ¿Cuántos tipos de necrosis? Acá, sinceramente, como dice el número, hasta el número 3, yo considero las principales formas de necrosis: la cognitiva, la hipercognitiva, también llamada cognitiva, y la necrosis. Ahora, la necrosis se hace, o sea, estamos hablando de una necrosis exclusiva solamente en el tejido de la grasa, nada más. ¿Qué pasa si la grasa se necrosa? Vas a morir.
pero tenemos que mencionar esto de aquí a una ropa libre. Y bueno, para también que conocer. Y luego tenemos a la gangrena, como ustedes pueden ver, no tiene número, no hay número. ¿Y por qué no tiene número? Porque no es considerada una necrosis, es más una. Y eso yo lo voy a hacer. Bueno, entonces, comenzamos con la necrosis por la necrosis por todos los tipos de necrosis que podemos mencionar, su nombre tiene mucho que ver con la apariencia. Entonces, yo digo que es una necrosis coagulativa viene de coágulo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Las proteínas se coagulan. O sea, las proteínas se han desnaturalizado. Entonces, dice que hay una desnaturalización de las proteínas, tanto estructurales como enzimáticas. Bueno, entonces, como hay una desnaturalización de las enzimas, se bloquea, dice, la proclórisis celular. O sea, se bloquea la digestión enzimática de las proteínas. O sea, las enzimas no pueden degradar las proteínas. ¿Por qué? Porque se han desnaturalizado. Por eso, justamente por esta característica, por eso es que la célula, por eso es que dice se conserva, el órgano se conserva la arquitectura celular. ¿Eso qué quiere decir que se conserva la arquitectura? Quiere decir que la célula está muerta, pero sigue permaneciendo en su lugar. La célula está muerta, pero sigue en su lugar. Tratando de qué? De conservar la arquitectura tisular, no celular, tisular. La célula está muerta y sigue conservando la arquitectura. Ustedes han visto en esta. Acá, la célula está muerta, estos son túbulos, pero sigue conservando la estructura de tubular. La célula está muerta, sigue en su sitio, conservando la estructura de túbulo. Entonces quiere decir que es una necrosis de tipo cuadricular. Muy bien. Y acá nos ponemos una fotografía de corazón. Este es el corazón. Esta parte es el cardio, el miocardio, y la capa más profunda, al otro lado es el endocardio. Entonces, acá vemos que la necrosis la está experimentando el endocardio. Hemos dicho que puede haber una eosinofilia bien marcada. Entonces, quiere decir que las zonas que están mucho más rosadas, teñidos intensamente, son aquellas zonas que están de impulsado homogéneo, donde ya no se permite ver las transversales. Y además, así puedo reconocer que estoy viendo una necrosis coagulativa, en este caso, también puedo encontrar una necrosis coagulativa en el riñón. Miren ustedes, este es un corte de riñón, una superficie interna del riñón. Miren, ahí está el riñón. Lo único que puedo ver acá es que hay una zona que está pálida. Esta es una zona pálida. Lo tiene igual, lo mismo que, pero solamente que está pálido. Entonces, si está pálido, quiere decir que no le está llegando suficiente cantidad de sangre. Toda esta parte pálida que puede sacar es una zona de necrosis. Así se ve, por la falta de fluidos. Y así se ve. Que se mantienen todavía los túbulos.
pero también hay muchos túbulos que no tienen oxígeno, como esta. Aquí ves tú una letra que se llama esquema, hablando de toda la parte que involucra la zona I, son túbulos que muchos de ellos no tienen oxígeno, pero se sigue conservando la estructura tubular. A diferencia de esta zona que está ahí, donde vemos los túbulos que están representados, para que puedan ser diferentes. Entonces, los cambios yo lo voy a poder observar, así como observé la lesión representa los túbulos, la necrosis lo voy a observar realmente también en los. Acá hay otro riñón que es un riñón de un unilobular, pero miren este riñón lobular. Y acá también las zonas están pálidas, rodeadas de un halo rojito, rojizo, zona pálida. Y acá también la zona pálida corresponde a esta parte donde los túbulos están mucho más rosados, se sigue conservando la estructura del túbulo, pero los túbulos, las células que conforman los túbulos no tienen núcleo. Eso se denomina como núcleo. Bueno, ¿por qué se relaciona a esta reforma del proceso? Característica de muerte hipóxica. Característica de muerte. ¿Qué significa hipóxica? Que no le está llegando la suficiente cantidad de oxígeno. ¿Y por qué no le está llegando la suficiente cantidad de oxígeno? Porque hay una obstrucción en la irrigación, ¿sí? Hay una obstrucción en aquel vaso que tiene bastante oxígeno al nutriente. ¿Cuáles son? Entonces, la falta de irrigación o la muerte de una zona de tejido por falta de irrigación es una linfa. Por eso dice, ¿no? Muerte hipóxica de todos los tejidos necesarios. Entonces, todo tejido que experimenta la hipoxia, la muerte por hipoxia, te da una forma de necrosis de tipo coagulante. Esa hipóxica, como ejemplo, tenemos menos en cerebro. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la necrosis de tipo liposativo o también llamada anomicosis. Como les he dicho, el nombre tiene que ver mucho con la apariencia de la necrosis. Yo digo que es una necrosis lipoefactiva. Lipoefactiva viene de lipoación. Entonces, quiere decir acá que la necrosis se va a convertir en liposa en líquido. Pero no crean que ese líquido como la agua se es un líquido denso. En cualquier caso, la liposucción difiere completamente de la célula humana. Entonces, las células mueren y luego son licuadas. Es la transformación del tejido cuerpo en una masa viscosa y densa. Pero también nos dicen que esta necrosis liposoluble puede ser de dos formas. Puede ser autolítica o autolítica. Cuando es autolítica, dice, ocurre los infartos del sistema nervioso, o sea, los infartos del cerebro. Y se evoca necrosis por irrigación por su oposición estructural níquel. Entonces, los infartos que pueden ocurrir en el cerebro siempre van a ser una necrosis de tipo lipoefactiva. Ahora, lo que es interesante sería poder ver esa necrosis lipoefactiva. Puedo retener el líquido en una lámina de tipos. Por eso el líquido es removido rápidamente, pero tampoco puedo retenerlo. Y lo único que voy a encontrar, vas a ver, es esto.
¿Qué es lo que vas a ver? Este es un cerebro humano, se pasa. Este es un cerebro humano. Este es un cerebro humano. Y este es un cerebro de un poquito. En el cerebro humano tú vas a ver que aquí hay una. Este es un espacio vacío. Luego, quiero que también pongas atención. Quiero que pongas atención en esta circunvolución, esta parte del cerebro. En esta parte del cerebro no podemos identificar la sustancia gris de la sustancia blanca, a diferencia de este, acá está la gris, acá está la gris, acá está la blanca, acá puedes encontrar. Entonces, tengamos en cuenta que toda esta parte del cerebro está en necrosis, pero la única parte que ha sufrido la licuación es esta zona donde veo este vacío. Entonces, quiere decir que los impactos del cerebro pueden llevar a su cosa a la presentación de cavidad. Recuerden que en el cerebro los fenómenos de reparación no se pueden dar debido a la naturaleza y composición. En el cerebro no se encuentra una célula. No se puede. Nada de la naturaleza de los moja. Si te ocurre un infarto, lo que va a quedar es un espacio. Ahora, los infartos cerebrales ocurren con bastante frecuencia en el humano, producido por un trombo, un obstáculo, una construcción de un vaso, también puede ser un accidente cerebrovascular o un espasmo o algo, pero creo que se tiene también. O puede ser como la selección de un vaso, y si selecciona un vaso, se rompe el vaso, sale la sangre, entonces va a ser difícil que pueda identificar todo. Bueno, pero si son extensas y grandes las lesiones al nivel del cerebro, en el orden o el infarto que sucede. La necrosis de tipo linfoactiva en el cerebro no ocurre generalmente con el humano. Pero miren en el cerebro, ese cerebro es un poquito intermedio. Y aquí no hay infarto, pero sí hay necrosis. Miren, la necrosis es también como esto, un espacio muy acá, si tú puedes ver que esta es la vista, acá hay espacio entre la corteza y la médula, se forma este espacio, entre la corteza y la médula se forma este espacio, acá también. Y estos espacios son de necrosis de tipo micro, pero acá, por deficiencia de vitamina B1, solamente intermedio, puede suceder también el hecho, pero en el padre es sumamente poco. Los dos son. Este es por infarto del cerebro humano y este por deficiencia de vitamina B1, pero no hay infarto, hay zona de necrosis. Acá hay un infarto. Eso es solamente necrosis por deficiencia de vitamina B1. Eso sí creo que no, hay infarto. Los animales, los infartos cerebrales son obligados. En el caso de una enfermedad, no sé si es una enfermedad, pero hay que produce infartos en el cerebro. ¿Cuál es la causa? No está bien. Este es humano. Este es humano. Por falta de presión, por un trombo, por una sede, por una tuberculosis. No es animal.
microscópica de la tipo. Entonces, como tú puedes ver, la muerte de esta zona te provoca esto, o produce, miren, zonas en las cuales, pero estas zonas bastante pequeñas, pueden ser ocupadas por la guía, pero sí es un infarto bastante grande, no veo suficiente cantidad de células de la guía. Entonces se queda un vacío. Y esto es en el óleo. Y esto es en el glicosaminal, la que divide en la corteza, los sustancias triglicéridos, sustancias blancas, y no hay como un vacío, no se puede retener el líquido de la. Pero bueno, esta es una forma de negociación bioactiva de tipo autoquímico. Pero también podemos encontrar dibujos de una negociación de tipo heterolítico. ¿Por qué le dicen heterolítico? Hetero significa diferente. Es decir, que hay células cada pequeñas y estas a través de sus enzimas van a licuar. Entonces, dice, esto sucede en las infecciones bacterianas focales que estimulan la acumulación de células inflamatorias. Frecuentemente, estas células inflamatorias mucosas los neutrófilos. Y esta sustancia que es representativa de una necrosis olfativa no es otra cosa que la que es un material denso, amarillo, verde, pero es producido siempre ¿por qué? Por bacterias, por infecciones bacterianas focales, que estimulan la acumulación de electrones. Quiere decir que los electrones los tienen acá y lo que hacen es descargar las enzimas y producir esta forma de necrosis bioactiva. Entonces, la luz es un ejemplo de una necrosis bioactiva de tipo heterolítico. Ejemplo, pueden ver acá, macroscópicamente, ahí está un caballo que con los collares está eliminando músculos. O también unos cuerpos uterinos llenos de músculos. ¿Sí? Acá la portada de la máquina macroscópica de una necrosis bioactiva neuroterapéutica es la presencia de cómo se ve la luz microscópicamente. Así se ve. Entonces, necesariamente tengo que ver la presencia de quiénes, de los neutros vivos, porque también dentro de esta ecuación, los mismos neutrófilos también mueren en sentido. Acá tengo un poco subjetivo, donde hay muchos neutrófilos, y acá puede inclusive encontrar esa situación bioactiva como acceso. Y aquí están delimitados. No es una infección delimitada, se le llama absceso. Muy bien, y si pasamos a la tercera tipo de necrosis que se llama la necrosis gaseosa. ¿De dónde viene el término gaseoso? El término gaseosa viene de la caseína. ¿Se acuerdan de la caseína? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caseína? ¿La caseína qué cosa es? Es una proteína. ¿Qué? De la leche. Y es una proteína. Y esa caseína es muy importante para la elaboración de queso, porque tiene que precipitar la proteína para el queso. Pero primero lo que haces cuando la leche te pone el medio ácido, ¿qué pasa con la caseína? La caseína también se desnaturaliza, forma grumos. Y estos grumos están dispersos, como la leche que te corta, se le cortó la leche, se vuelve grumoso. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Después lo filtras, ¿no? Entonces, todo el líquido es el suelo de la leche.
precipitado que queda son como grupos. Y estos grupos lo juntas y lo comprimes, lo compactas. Lo compactas y lo compactando y lo sigues dejando en líquido, lo sigues dejando en suelo y lo que te queda es un queso. Porque los grupos uno comienzas a unir. Bueno, esta forma de grupos, así, gruposa, así es la necrosis gaseosa. Por eso le llamamos necrosis gaseosa. Por la apariencia plana y forma de grupos de queso que le llaman necrosis. Pero aquí dice, la arquitectura tisular está totalmente plana. Yo, cuando tú ves una necrosis gaseosa, yo puedo hacer un poco de grupo ahí en la necrosis gaseosa y te digo, a ver, identifica que yo voy a hacer, como grupos nada más. Puedes hacerlo. Gracias a Dios, esa forma de necrosis gaseosa se presenta principalmente donde dice en la tuberculosis. Microscópicamente, ¿qué voy a ver? Aparecen residuos granulares amorfos, de células fragmentadas y coaguladas, también residuos granulares amorfos nucleares. Entonces tengo residuos citoplasmáticos y residuos nucleares. Eso es lo que se llama. Entonces, eso es lo que dice la teoría. ¿Cómo se ve? Así. Este es un pulmón de un bovino que tiene tuberculosis. Cada estructura que rodea la ahí tiene un nombre, se llama granuloma. Y en el centro del granuloma voy a encontrar estos grupos blanquecinos de la necrosis. Es el imagen microscópica y cada estructura rodeada que cosa corresponde a un granuloma. En el centro voy a encontrar la necrosis, la fragmentación de las estructuras. Esa es la apariencia microscópica. Células que se han fragmentado, que no tienen una forma definida, y las cositas oscuritas de tu época no también las. Ahora, en esta toma, ¿puedes decirme dónde le encontrado la estructura? Imposible, porque se altera la estructura celular y celular todo. Es imposible de poderla. Ahora, la necrosis microactiva también produce alteración celular. No. Está licuando todo eso. Bueno, la necrosis de la grasa. ¿Qué es la necrosis de la grasa? Este tipo de necrosis se encuentra en depósitos naturales de la grasa, como tejidos subcutáneo, mesenterio, grasa periodontal, peripapiana, perineal. Entonces, la necrosis de la grasa es mucho más, ¿cómo podemos decir? Más por su forma de necrosis que por necesidad importante. Ahora, esta forma de necrosis puede ser por dos traumatismos, que es el más frecuente, y por digestión enzimática. Por digestión enzimática va a ser la necrosis peripancreática. Si hay un traumatismo del páncreas o una lesión de los asientos pancreáticos y comienza a destacar su enzimática, especialmente las lipasas, pues van a degradar la grasa. Por traumatismo también, porque la célula que no tiene componentes citoplasmáticos porque todos por una vacuna grande. Esa es la imagen macroscópica de la necrosis. En este caso es una grasa perineal de un piñón que es lo usado de ese bovino. Miren, las zonas amarillas pertenecen a una necrosis de la grasa.
Bueno, y además dice que puede tornarse blanco como tiza, porque dice que tiene un aspecto yesoso, perdón, yesoso. Y porque también el calcio está relacionado con los diferentes elementos. Esta es la forma macroscópica de la grasa. Esta es la forma microscópica de la grasa. Acá vienen los adipocitos de este lado. De este lado todavía se mantiene intacto, pero miren, en este lado no conserva su forma, están destruidos. Pero ¿cómo puedes reconocer una necrosis de una célula que solamente tiene un tremendo, una tremenda vapor? Es difícil de poderlo reconocer. Pero es pura clasificación y el caso de basófilo morado solamente podemos ver que hay estructuras como membranas rotas y un poco de basófilo. Por eso, una pregunta, pero si no hay nada, digo para nada. Eso todo comenzar diciendo que la bacteria no es una forma de absolutamente. Porque la bacteria, mira lo que dice la definición de la bacteria. Es el resultado de necrosis por corrupción. O sea, ya me está diciendo que una bacteria es necrosis por corrupción. Pero no solamente va a haber necrosis por corrupción, porque si fuera eso, entonces tiene una necrosis por corrupción y bueno. No, porque además de la necrosis, hay qué cosa, hay infección bacteriana que se superpone. O sea, tengo necrosis y tengo bacterias que están degradando este tejido humano. ¿Cuál es el resultado? ¿Ustedes alguna vez han visto un perro que ha sido atropellado? Sí. Y después sigues pasando y ves cómo está el cadáver. Llega un momento en que está hinchado. Y después parece como si estuviera desinflado y se rompe en ese instante y el olor, ¿cómo huele? ¿Huele a podrido o no huele a podrido? Entonces, imagínate que esto está sucediendo en un organismo, en alguien que está vivo. La bacteria es un estado de función. Porque es una parte de tu cuerpo, por ejemplo, que sea se muere, que no tiene irrigación. Y hay necrosis, las bacterias que están formando parte del microbiota comienzan a invadir. Y si comienzan a invadirla, comienzan los fenómenos de la putrefacción. Eso es la bacteria es una forma de necrosis más contaminación o infección. Y estas bacterias van a comenzar a degradar a morir. Y este proceso muchas veces continúa. Todo dependiendo también de cómo la producción, cómo ha sido el caso. Ustedes han visto que los diabéticos del bebé no deben cortarse las uñas, ¿no? Porque una herida puede ser cisticosa a una que cree y se muere el tejido, porque los diabéticos es una enfermedad bastante, es una enfermedad metabólica, pero que involucra muchas cosas. Afecta a los vasos sanguíneos, altera la sangre, y esta alteración también tiene que ver con la cicatriz. El diabético no se controla y tiene esas heridas resultan pueden llevar hasta la muerte de parte de los hijos. Y cómo es la parte que debe ser superficial, rápidamente las bacterias invaden y comienzan los fenómenos de pudre y que no es otra cosa que como es una enfermedad metabólica y hay daño en los vasos sanguíneos también, en la sangre,
Comencé la punta del dedo, ya prácticamente todo el dedo puede estar involucrado. Si me miras solamente acerca de la uña, si el dedo está involucrado, y si todo el dedo está involucrado, ya toda la si solamente la punta del dedo está involucrado, pues se acabó. Porque la es lo que ves, pero ya la de todavía no le iba a dar un diabético hay procesos de la para seguir. Después de los 2 niños también se puede operar el proceso de cita. Y no se controla. Hay diabéticos que están controlados y cuidados, etc. Pero que no, que las personas tengan es que la diabetes es una enfermedad seria. ¿Cómo va? Porque quieres ser tú comes, si comes no pasa nada, estuvo bien, estuvo vitamina, es que es una enfermedad que se expresa rápidamente como cualquier otra. A todo que se expresa, es lo que también es una enfermedad sana. Pero la diabetes es una enfermedad. Los cambios y los años son progresivos. No te cuidas, pues vas a tener hasta lugar. Ella ve que tiene que ser cosas. Cuando uno tiene que ser amigos y la rutina de la pero eso no lo hace al doble, no, y por decir por decir, bueno, ¿cuántos tipos de gangrena hay? 2 tipos principales, 2 tipos principales, la gangrena húmeda y la gangrena seca. La gangrena seca es también denominada la momificación, que tiene mucho que ver con la deshidratación, especialmente si se expone a miren, una forma de gangrena, yo le llamo gangrena fisiológica. No sé muy bien, pues yo escribo bien todo, yo le llamo de la misma caída del cordón umbilical, gangrena fisiológica. Un cordón umbilical, ¿qué es el cordón umbilical de tu día nace? Y te cortan todavía, lo cortan y te lo dejan en un pedazo. ¿Y qué pasa con el cordón umbilical? Bueno, después de ti, porque se supone que es una vía, el cordón umbilical hay venas y arterias. Hay 3 cosas. Entonces, si lo cortas, ¿quién va a comer el cordón umbilical? Y si no tiene nutrición, ¿qué pasa? Se muere. Pero como si se puede tomar ambiente y el agua interna se comienza a deshidratar y se pone como un líquido, delgadito y oscuro. A eso, esa es una forma de gangrena seca, cuando hay una deshidratación. Y luego se cae, un nivel de deshidratación. Lo mismo sucede en todos los machos, el cordón umbilical, la caída del cordón umbilical es por gangrena seca. Entonces, toda estructura puede sufrir una deshidratación, por eso le llaman también momificación. Por ejemplo, un daño en la oreja del perro, que puede tenerse porque los perros, cuando son pequeños, se muerden las orejas y sus dientes son filosos. Pues se puede agarrar un vasito por acá, el vasito se lesiona, no irriga la oreja y parte de la oreja se puede llegar a psoas. Y si está en la actividad, bueno, primero que las bacterias las van a contaminar. Pero la deshidratación dice que la deshidratación es mucho más fuerte que el proceso de nutrición. Y por lo tanto, lo que más prevalece es la deshidratación. Por eso se llama y por eso la oreja también.
¿Por qué? Los lechones, cuando están asignados, no hay mucho tiempo, y también recuerdo que las maternidades eran tan pequeñitas, con la luz de la madre, estaba por eso. Y si, por ejemplo, es una prueba que tiene 15 o 16 días, están asignados o no están asignados. Están asignados. Y por asignamiento, los adultos se comienzan a mover las cosas. Los dientes de los adultos son muy libres. Y si en la cual le agarra justamente la telecoxigia, tiene que unir a la cola con esa colita, ¿no? La parte de la colita se mueve, se desglosa y se deshidrata. Además, la deshidratación de la purificación y la colita se vuelve submergida. Y cuando el glúteo se pasa, y los adultos quedan una velocidad. Y es una cadena de tipos de situación llamada homofilia. La gangrena húmeda, generalmente que se pone en los hay otra forma especial de gangrena que se llama la gangrena gaseosa. Digo, no se olviden también. No confundan la necrosis gaseosa con la gangrena gaseosa. Son dos cosas. Bueno, hay una también una gaseosa producida por la explosión de vueltas que produce la fermentación del azúcar y va a liberar dióxido de carbono y produce acumulación de gases que pueden ser bajo de la fiebre, que pueden ser bajo de la glucosa. Entonces, cuando tú palpas, te evitas, así como esas bolsitas protectoras que tienen un montón de burbujitas de hidrógeno para la esencia, para controlar, puede quedar un poco rápido o va por la mano. Miren, ¿qué le parece la folia de acá? Y los cositos, miren, se le ha caído la folia. Y queda un muñoncito aquí. Este es un grandazo, un cerdo. Y como se pone la folia, está tanta deshidratación que se forma una especie de escama. El tejido seco, la esterilidades, escalas, pollos, de la mama, pero creo que la mama no. Y la gangrena húmeda, ¿por qué puede ser? Miren, ¿qué puede ser? Es una mama de una cabra. Miren el color de color. Esto es otra cosa que caracteriza. Cuando hay una zona que está gangrenada, miren el color de color, un color violáceo. Y por supuesto el olor debe ser característico. ¿Por qué hay una gangrena acá en la mama de esta cabra? Porque se trata de inflamación, es una mastitis severa e intensa que produjo necrosis y luego la invasión de las células. ¿Por qué acá no se puede dar deshidratación? Porque, ojo, la gangrena está en la glándula normal, no en la piel. Piel es la que está gangrenada, y la glándula es interna. ¿Por qué se puede secar si está cubierto por la piel? Ahora, la inflamación es tan intensa que involucra la piel. Entonces, ahí y afuera está expresándose la gangrena de un color más. Pero también tú puedes ver, para que lo veas aquí, que también la parte del muslo, acá la interna del muslo está bien roja. Pero bueno, aquí la gangrena se llamaba, con la causa de esta mastitis viral que he producido. Y entonces la gangrena se lo quita de la necrosis policontiva, que resulta de las células enzimas que detienen las células. Claro, primero tiene que ver con una necrosis del tejido y luego las bacterias van a producir una inflamación. Cuando se trata de hacer fuertes de los más profundos y infección por microbiana por
hay puntos que la lleva a la función de un lado que es la elección puede ser por el nivel intestinal, la sustancias irritantes como medicamentos líquidos. Es aquella de los procesos de cuando se empieza de las alpacas que sufren de mutismo. Y esta sustancia, o esta forma de decirlo, es que es una sustancia que produce una vasoconstricción periférica muy intensa. Tan intensa que los que son periféricos ya no significa que están totalmente cerrados y incrementan la necrosis. Entonces también la infección bacteriana y estos dedos de estos pies, manos, que sufren acá viene el miembro de una creciendo más rápido. Cuando hay irrigación viene un espejo, hinchado. La carrera húmeda de órganos internos toda la parte oscura de donde proviene la bacteria. La bacteria no necesariamente tiene que ser por aspiración de sustancias, aspiración en cantidades que provoquen necrosis y que también esté contaminado para que produzca la bueno, hablamos de los mecanismos bioquímicos de la célula. Tocaron la puerta, tocaron la puerta, pero no se escuchaba. Se asustaron y se fueron. Está en la biblioteca. De verdad que no sé. ¿Esto qué ha pasado?